Buenos días tengan todos en este feliz domingo, segundo domingo de la temporada de Adviento. Y bien, pues este día vamos a celebrarlo de una manera muy especial. Vamos a hacer una reflexión para este día, reflexión de esta temporada de Adviento. En el silencio del crepúsculo de pleno invierno, hay un sonido tan débil que, por lo que puedes percibir, puede ser solo el sonido del silencio mismo. Aguantas la respiración para escuchar. Eres consciente de los latidos de tu corazón. El hecho extraordinario que está a punto de suceder solo es comparable con el momento extraordinario que está justo antes de que suceda. Adviento es el nombre de ese momento. Pues bien, en este segundo domingo de Adviento, nuestro tema es ser un mensajero de bendición. Y esto se conecta con los temas de Adviento de paz y preparación. Y bien, las escrituras de la semana pasada hacen referencia a la segunda venida de Jesús. Y las de esta semana y la próxima nos centraremos en Juan el Bautista y el papel preparatorio de un mensajero, alguien que comparte buenas noticias. Nuestro sermón de hoy se llama La pausa antes. Está sustentado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y versos del 68 al 79. Y en esta escritura nos presenta Lucas el cántico de Zacarías, ofreciendo ideas sobre la importancia de hacer una pausa para reflexionar sobre dónde estamos, dónde hemos estado y dónde Dios, óyelo bien, ha prometido llevarnos antes de compartir con otros las bendiciones de Jesús. Y bien, vamos a iniciar. A medida que termina el calendario, vemos artículos y programas que presentan el año en revisión y nos presentan en retrospectiva los mejores o los peores momentos de la televisión, el cine, la cultura pop o cualquier otra categoría que se te ocurra. Por ejemplo, nos presentan el top 10 de las mejores películas del 2024. Bueno, a veces estoy de acuerdo y a veces no, pero en cualquier caso, estas retrospectivas me ayudan a hacer conexiones que tal vez no hubiera considerado antes. ¿Qué te parece? Y a veces es necesario hacer una pausa que cree un espacio para que surja algo nuevo. Por ejemplo, el viejo dicho, la visión retrospectiva es perfecta, también destaca el hecho de que las experiencias pasadas influyen en nuestra conciencia actual. Así que reflexionar sobre el pasado, cuando se hace de manera positiva, puede ser un ejercicio útil. Y podemos darnos cuenta de esto cuando leemos pasajes de las Escrituras que nos recuerdan la fidelidad de Dios en el pasado o cuando pensamos en las formas en que Dios se ha manifestado en nuestras vidas personalmente. Así que, hermanos, notar la presencia de Dios en nuestras vidas en el pasado puede ayudarnos a prestar más atención a Dios en acción en nuestras circunstancias actuales. Y bien, el texto de nuestro sermón para este segundo domingo de Adviento muestra al sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, haciendo una pausa para reflexionar sobre su hijo recién nacido, el pacto de Dios con Israel y el Mesías prometido. Y para preparar el escenario para la lectura de nuestro sermón, Zacarías había sido incapaz de hablar durante meses porque dudaba del mensaje del ángel Gabriel sobre la improbable concepción y nacimiento de Juan. Nuestro pasaje del sermón tiene lugar 8 días después del nacimiento de Juan en su circuncisión. Óyelo bien, cuando la madre de Juan, Isabel,
anuncia que el nombre del bebé sería Juan, basándose en el mensaje del ángel. Y para confirmar el nombre del bebé, Zacarías escribió en una tablilla: su nombre es Juan y su capacidad de hablar regresó. ¿Qué te parece? Vamos a leer el cántico de Zacarías. Lucas 1 del 68 al 79 dice así: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Amén. ¿Qué te parece esta escritura? Esta escritura del cántico de Zacarías, llamado el Benedictus, por la primera palabra de la traducción latina del cántico, bendito. Y algunos eruditos sugieren que, con excepción del versículo 70, los versículos del 68 al 74 parecen estar tomados de antiguos salmos mesiánicos. Del cántico de Ana, la madre de Samuel, que se encuentra en 1 Samuel 2 del 1 al 10, y una conocida bendición judía diaria. Los versos del 68 al 75 destacan varias profecías del Antiguo Testamento. Señala su cumplimiento en un Mesías y señala que el hijo de Zacarías, Juan, sería un profeta que prepararía el camino para ese Mesías. Están redactados de manera similar a ciertos salmos de alabanza, por ejemplo, el Salmo 34, el Salmo 67, el Salmo 103 y el Salmo 113. Así como aquellos que recuerdan que el Salvador de Israel vendría del linaje de David, como el Salmo 132, 17. Los señores Marcus Borg y John Dominic Crossan, en su obra La Primera Navidad, escriben que el uso que hacen los escritores de los evangelios de fragmentos de pasajes del Antiguo Testamento tiene sentido cuando consideramos que el lenguaje del Antiguo Testamento le resultaba muy familiar porque era su Biblia. Sus frases eran su lenguaje natural de agradecimiento y alabanza. Y el uso de estas frases en estos himnos subraya la convicción de Lucas de que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Amén. Los versos del 76 al 79 parece ser un añadido a un himno que fue cantado por los seguidores de Juan. Y Zacarías deja en claro el papel de Juan como profeta, que prepararía a la gente para el Mesías. Así que, hermanos, el simbolismo contrastante de oscuridad y luz es similar al que se encuentra en el Evangelio de Juan. Y el Salvador está simbolizado por la aurora desde lo alto. ¿Qué te parece? Como dice el verso 78. El sustantivo traducido como aurora es anatole, que proviene de un verbo que se refiere al comienzo del periodo mesiánico. Anatole puede significar brillar, resplandecer, así como hacer brotar, germinar, según la profesora adjunta de homilética y adoración Liz Valle Ruiz. Ruiz dice lo siguiente: me imagino el verso 78 diciendo que el amanecer de lo alto, es decir, el Mesías, la luz, la semilla de Dios, brotará sobre nosotros y brotará por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por las partes internas de Dios,
es decir, el asiento de la compasión de Dios, el Mesías como semilla luz, brota, brilla sobre nosotros. Qué hermoso, ¿no te parece? Así que hermanos, la decisión literaria de Lucas de poner esta historia después de la interacción de María con Gabriel y su canto del Magnificat, algunos comentaristas ven el cántico de Zacarías como una pausa o incluso una interrupción en la narrativa de Lucas que conduce a la historia de la Navidad en el capítulo 2. El cántico de Zacarías no es todo un bebé en el pesebre con un toque de la cálida y conmovedora noche de paz, no. El cántico de Zacarías mira al pasado, al presente y al futuro. Y no tiene miedo de hablar de las cosas difíciles, como vivir con miedo a la muerte bajo la opresión del enemigo y estar en necesidad de rescate, como lo dicen los versos 71, 74 y 79. Hermanos, estas eran las realidades actuales de Zacarías. La autora Kelly Nicolda escribe en su libro El primer advenimiento en Palestina, reveses, resistencia y la complejidad actual de la esperanza, que Zacarías pudo haber muerto cuando los soldados masacraron a todos los niños varones menores de 2 años por orden de Herodes. Porque cuando la milicia llegó a Inquerén, el pueblo de Zacarías, él y su esposa escondieron a su hijo porque tenía menos de 2 años. Y la tradición recuerda que Isabel se escondió en un espacio subterráneo con el infante Juan. Y Zacarías, probablemente en la puerta, se negó a dejar entrar a los soldados o bloqueó el camino tratando de desviarlos del escondite de su hijo. ¿No te parece? Juan permaneció escondido y sobrevivió a la masacre. Pero la leyenda insiste en que Zacarías fue el objetivo y murió en la guerra de Herodes contra los hijos de Belén y Judá. Zacarías no se escondió de la realidad de su canción y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Al leerla podemos hacer una pausa y replantear nuestra visión de la historia de la Navidad de una manera que la haga relevante y esperanzadora para nosotros hoy. Vamos a considerar en este sermón estos temas: el espacio liminal y el lenguaje de la bendición. Comenzamos con el primero, el espacio liminal. El espacio liminal es algo que sucede sin que todavía llegue a su plenitud. Y la posición de Zacarías en cuanto a la llegada del Mesías es similar a la nuestra. Estamos, óyelo bien, estamos en un espacio liminal, conscientes de las promesas de Dios, pero sin experimentarlas en su plenitud. La teóloga Elizabeth Webb lo expresa de esta manera. Veamos. Vemos la tenue luz en el horizonte y esperamos la luz plena y deslumbrante de la encarnación de Dios en Jesucristo. Ahora nos encontramos en medio, en ese momento del ya y del todavía no. La luz ha amanecido, pero parece que todavía no ha alcanzado las tinieblas más profundas dentro y alrededor de nosotros. Vivir la vida de un discípulo de Cristo es vivir simplemente en tiempo de Adviento, sabiendo que la luz ha llegado y esperando la luz que aún debe brillar en su máxima medida. ¿No te parece? Webb señala también que siempre vivimos en este momento del ya y del todavía no. El profeta Malaquías hace eco de este tema de vivir entre la promesa y el cumplimiento de Cristo en la tierra. Si no, leamos el verso 5 del capítulo 3 de Malaquías, que dice así: Entonces yo me acercaré a vosotros para juicio. Seré presto para dar testimonio contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que oprimen al extranjero y no le temen, dice el Señor de los ejércitos. Más bien, Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. Lo podemos ver en Lucas 1:76. Y el poderoso Salvador del linaje de David
apareció como se había profetizado. El cumplimiento completo del cántico profético de Zacarías aún no ha sucedido. Como señala Michael Chang, director ejecutivo de Fe y Aprendizaje del Concordia College, que dice así, veamos, Jesús dejó a su pueblo bajo la opresión de los romanos. La sombra de la muerte sigue ensombreciendo toda vida. La paz en la tierra, en el mejor de los casos, temporal. Y los seres humanos todavía se enemistan entre sí. Jesús vino a un mundo que necesitaba desesperadamente ser rescatado y lo dejó en un estado muy similar. Cualquier victoria que Jesús haya obtenido existe principalmente en el ámbito de la esperanza. Y en eso estamos. Si no, veamos Hebreos 11:1. Hermanos, esta forma de decir la verdad hace que las buenas noticias sean relevantes para hoy. Y como creyentes no escondemos la cabeza en la arena y decimos que todo está bien, no. Reconocemos que vivimos en el aquí, pero todavía no del reino. Estamos llamados a ser pacificadores, por ejemplo, pero vivimos en un tiempo de poca paz. Jesús nos llama a mostrar cómo es vivir en el reino, incluso cuando todavía no vivimos en la plenitud del reino. Pedimos al Espíritu Santo que permita que su fruto esté presente en nuestras vidas. Amor, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Incluso cuando vivimos en un mundo donde tal vez seamos poco de este fruto manifestado. Es un error intentar captar la plenitud de las narraciones del Adviento que vendrán sin prestar atención a la desolación del mundo en que vivimos. Sí, lamentamos, óyelo bien, hermano, lamentamos lo que un gobierno o un imperio nos ha quitado, pero compartimos la esperanza que vemos en nuestras propias vidas, en las vidas de los demás y en las historias de los fieles. Amén. La segunda parte de este sermón es el lenguaje de la bendición. Y aunque decimos la verdad sobre la situación del mundo y podemos trabajar para cambiar y mejorar las condiciones de quienes viven bajo sistemas opresivos, no nos detenemos ahí, hermanos. Debemos avanzar por el camino de la paz, como dice el verso 79. Y esto se logra en parte ofreciendo bendiciones, óyelo bien, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el acto de bendecir es más que simplemente alabar a Dios. El lenguaje de la alabanza se mueve de los humanos hacia Dios y generalmente se basa en el carácter de Dios o en algo que Dios ha hecho. Sin embargo, hermanos, óyelo bien, el lenguaje de la bendición puede fluir de diferentes maneras. Podemos bendecir a Dios. Dios puede bendecirnos y podemos bendecirnos unos a otros. Y la mayoría de las veces, óyelo bien, una bendición se da antes de que se haya cumplido por completo. ¿No te parece? Lo que le da un aspecto profético en el que quizá no pensemos. Y cuando Dios bendice a una persona, esa es una promesa y Dios la cumple. Y por otro lado, cuando las personas bendicen a Dios, es una declaración de confianza basada en la fe, en el amor infalible de Dios por la humanidad y toda la creación. No se nos olvide. Así que, hermanos, cuando nos bendecimos unos a otros, aprovechamos la oportunidad para pedirle a Dios lo mejor y más elevado para el otro. ¿O lo pides para ti? No, ¿verdad? Y ahora, esto no resuelve los problemas para nadie. No prescribimos cómo Dios podría resolver tu situación. En cambio, hablamos con Dios, óyelo bien, en nombre del otro. E invitamos a que haga lo que sea bueno para su mejor y máximo florecimiento. El teólogo Dallas Willard escribe que bendecir es un acto profundamente personal y poderoso. Es la proyección del bien en la vida de otra persona. Y no solo son palabras, es la expresión real de tu voluntad para el bien de otra persona y siempre involucra a Dios. ¿Qué te parece?
Un ejemplo de una bendición que podríamos ofrecer a otra persona se encuentra en Números 6 del 24 al 26, que dice así: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. ¿Qué te parece esta bendición? Regresemos al cántico de Zacarías. El cántico de Zacarías ofrece el don de la luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, así como el don de la guía por el camino de la paz. Verso 79. Y mientras nos preparamos y esperamos con expectación la paz durante este tiempo de Adviento, reconocemos que todavía no todo está en orden. Pero basados en nuestra esperanza en la encarnación, seguimos intentando promover la paz de Dios en el mundo. Óyelo bien, bendiciendo a los demás. Que esta Navidad sea manifestada en acción de bendición para los demás. Pues bien, este conocimiento, ¿qué te trae? ¿Cómo te mueve? Porque todo conocimiento nos mueve a la acción, hay que ponerlo en práctica. Y ya como es costumbre, este llamado a la acción es una tarea y consiste en lo siguiente. Durante esta segunda semana de Adviento, óyelo bien, hermano, busca oportunidades para lamentar la opresión y el descontento del mundo. Habla de tu dolor con un amigo cercano o escríbelo en un diario como una forma de reconocer el aspecto de todavía no del Adviento. Y luego ora para bendecir a quienes viven con el trauma de los sistemas culturales y mundanos quebrados. Por último, pídele a Jesús otras formas, además de la oración, en las que puedas participar con Él para hacer una bendición para los demás. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje de amor, de aliento, este mensaje profético, este mensaje que nos habla del espacio liminal, de que ya estamos disfrutando del reino, pero todavía no en su plenitud. Ayúdanos, Padre, a caminar y a vivir en este tiempo del ya, pero todavía no. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a hacer el bien a los demás, amarte a ti, amar a nuestros semejantes como nosotros mismos y también bendecir a los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te adoramos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén.